Queridos hermanos y queridos amigos, bendiciones para todos. Vamos a comenzar un estudio más de la palabra de Dios. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. El estudio de hoy le voy a titular Dos pruebas. Dos pruebas. Y esta es la continuación de una serie de estudios que he estado hablando sobre las aflicciones y las tribulaciones que le vienen a todos aquellos que reciben la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a concentrarnos en estas dos pruebas que le vienen a todos los cristianos. Aquellos hermanos que realmente reciben la palabra de Dios tendrán en algún momento en sus vidas que enfrentarse a dos tipos de pruebas que vienen a la vida de todos los cristianos. Número uno, algunas son duras y difíciles. Algunas son difíciles de enfrentar y difíciles de soportar. Y son pruebas que están llenas de dolor y de sufrimiento. Pero está la otra cara de la moneda, porque también hay otras pruebas que son atractivas y provocativas a nuestra carne. Esta segunda prueba o esta segunda persecución que viene a la vida de los cristianos es seductora, nos provoca, nos agrada, nos hace sentir bien. Y esta es la más peligrosa de las dos. Muchos pasan por las dificultades y por los problemas y pasan triunfantes, pero cuando viene la segunda prueba, que son atractivas, provocativas, que le gusta a nuestra carne, que nos seduce, que nos provoca, que nos agrada, que nos hace sentir bien, entonces muchos de nosotros los cristianos caemos en ellas. Nos hacen presa fácil. Y yo por medio de este estudio en el día de hoy quiero enseñarles para que el día que vengan usted esté apercibido, usted esté atento. Usted sepa que nuestro Señor Jesucristo le enseñó sobre esto. Usted sepa que su hermano Calixto le ha enseñado sobre esto. Y sobre estas dos pruebas nos habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador. Y yo quiero que todos vayamos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Y dice así la palabra de Dios. Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó una gran multitud, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. 3.
y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 8. Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Esta es la famosa parábola del sembrador. Y Jesús nos explica más adelante. Si usted lee esto, pues usted se queda sin entendimiento ninguno. Pero Jesús usa parábolas para darnos una breve y simbólica enseñanza. Que eso es lo que quiere decir la parábola. Y entonces Jesús más adelante, como todo el mundo ahí se quedó sin entendimiento, nadie entendió ni papa. Y aún hasta los discípulos no entendieron nada. Entonces Jesús más adelante les explica a los discípulos qué significa esta parábola. Y vamos a leer ahí en capítulo 13, versículos 18 al 23, que está la respuesta. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. En otras partes dice tropieza. Escuche cómo pues yo estoy haciendo énfasis aquí en puntos importantes que quiero que usted capte. 22. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, y ahora voy a hacer énfasis, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y seguimos en 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 70, 60 y otro a 30 por uno. En esta parábola, déjame cerrar mi Biblia aquí. En esta parábola que acabamos de leer, hay 4 terrenos. Y ellos describen la manera que las personas responden al mensaje de la palabra de Dios. O sea que usted que me está escuchando y yo somos algunos de estos 4 terrenos. Usted es un terreno, yo soy otro terreno. El primer terreno es la semilla que cayó junto al camino. El segundo terreno es la semilla que cayó en pedregales. El tercer terreno es la que cayó entre espinos. Y el cuarto terreno es la semilla que cayó en buena tierra. En este pasaje vemos que la semilla que cayó junto al camino representa a las personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, pero no la entienden.
Y de momento viene el malo, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado allí en el corazón de esa persona. Ese es el del camino. Entonces la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que reciben el mensaje en sus corazones y que en su tiempo, por la fe y la obediencia, dan frutos duraderos. Pero fíjense que por eso les leí la lectura completamente. Entre estos dos grupos, Jesús nos describe otros tipos de personas. Yo les dije que habían 4 terrenos. Ellos son representados por la semilla que cayó en pedregales y la semilla que cayó entre los espinos. Entonces las personas de este segundo grupo recibieron el mensaje en sus corazones, pero después de un tiempo fallaron al no cumplir las condiciones para producir un buen fruto y un fruto que sea duradero. O sea que estas personas de este otro terreno, de estos otros grupos, fallaron, no pudieron cumplir. Entonces podemos decir que estos dos últimos grupos fallaron al no pasar las pruebas que vendrían después de recibir la palabra de Dios. Por eso es que le titulé a este tema 2 pruebas que son esenciales en la vida del cristiano. En la vida del cristiano. Y entonces voy a hacer una pregunta aquí para ya poder introducirnos en este estudio maravilloso que sé que lo hará crecer poderosamente, porque les voy a enseñar cosas y detalles y puntos que quizás usted nunca ha oído en toda su vida cristiana. Y voy a continuar este estudio con esta pregunta: ¿qué tipos de pruebas están aquí representadas por cada uno de estos dos grupos? Y ponga atención en esto, hermanos, porque aquí en esta parábola está hablando de usted y de mí. Y lo que se enseña aquí es por lo que usted y yo vamos a pasar. Y quizás algunos ya hemos pasado y algunos pasaremos. Vamos a ver primero la semilla que cayó en pedregales. Fíjense que Jesús dijo lo siguiente acerca de la persona que es representada por el suelo con pedregales. Él dijo ahí en Mateos 13, 20 y 21, dijo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, y voy a hacer énfasis ahora, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Miren, hermanos, las palabras que Jesús usó aquí son muy importantes y significativas. Miren qué poderoso está esto y pongan mucha atención, porque esto es necesario entenderlo. Entender esto nos salvará de muchísimos problemas. Fíjense que Jesús no dijo en ningún momento si las aflicciones o las persecuciones vienen. No, Él no dijo eso.
Lo que él dijo fue: cuando las aflicciones y las tribulaciones vengan. O sea, afirmó que vendrían. En otras palabras, las aflicciones y las persecuciones vendrán. En algún momento de su vida cristiana, las aflicciones y las persecuciones vendrán. Después de usted haber recibido, después de usted haber creído en el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio será una ofensa para muchos. El Evangelio será un tropiezo para muchos. Muchos se sentirán ofendidos con nuestra creencia. Y voy a hacer una pregunta para ponerle más sabor a este estudio. ¿Por qué se sentirán ofendidos? ¿Por qué rechazarán el Evangelio? ¿Por qué? Miren, hermanos, todo mensaje que no sea acerca de la cruz atrae poca oposición. La cruz es el único mensaje que ofende al mundo y a la mayoría de las iglesias. La iglesia de Cristo tiene un mensaje que choca con el mundo, tiene un mensaje que ofende al mundo. Póngase a oír todos los mensajes allá afuera, en las diferentes religiones, en las diferentes culturas. Son mensajes que no ofenden, son mensajes que nos chocan con nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando se predica a Cristo, eso sí choca contra nosotros. Por eso es que el mundo se ofende. Por eso que el mundo empieza a traer persecución. Por eso que el mundo empieza a meterle a los cristianos. Miren, es por eso que si el predicador deja de predicar la cruz como el único camino de salvación y victoria, entonces la oposición y la persecución cesarán. Pero a la misma vez que ese predicador deja de predicar a Cristo y la cruz, a la misma vez cesará la salvación de los hombres. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz habla de muerte, de sangre, de sacrificio por el pecado, de la maldad del hombre, del pecado del mundo, de la vida y de la muerte, del cielo y del infierno. A nadie le gusta oír que es pecador. A nadie le gusta oír que va directo al infierno, que está separado de Dios. A todos les gustan oír cosas lindas y hermosas a los oídos. No quieren aceptar que el único camino es Cristo y la cruz. Todos quieren ir por sus propios caminos y sus propias creencias y sus propios métodos. Fíjense, hay muchos que piensan que son tan puros que ellos mismos son la salvación. Entonces, cuando usted o yo que predicamos el Evangelio o cualquiera confronta al mundo con este mensaje, usted tendrá gran oposición y persecución. Nuestro enemigo, el diablo, con todos sus demonios, se levantará contra el mensaje de la cruz. Se levantará contra usted y contra mí para silenciarnos. Tratará de ahogar la palabra de Dios que ha sido sembrada. Pero tranquilo, tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, quien nos está ayudando. Somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo viviendo nuestras vidas.
quien está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para protegernos, para darnos valentía, para darnos denuedo. Alabado sea su nombre, el Paracleto, uno que está a tu lado para ayudarte. Hermanos, este mensaje es el único que Dios acepta y es el único que enseña la vida eterna. Es el único mensaje en el mundo que es verdadero. Es el único mensaje que indica una dirección y un destino. Es más, les digo algo. Este evangelio y mensaje se originó en el mismísimo cielo, en el corazón de Dios. Y se le dio al hombre y a la iglesia para proclamarlo. No para guardarlo, sino para proclamarlo. Para que todos los hombres puedan ser salvos en toda nación, en todo pueblo, en toda tribu, para todos. No es para un grupo especial, no es para los judíos solamente, es para todos en todo lugar. Entonces, cuando usted le dice al mundo que son pecadores y que necesitan un Salvador, eso produce en los corazones, eso produce en los que rechazan el evangelio, oposición y rebeldía. Y entonces por eso que viene la persecución contra los que tienen el verdadero mensaje. Y desgraciadamente, esta persecución en la mayoría de las veces viene de la misma iglesia apóstata. Y por eso es que la persecución viene también del mundo, porque les estamos diciendo que necesitan un Salvador, que van por el camino equivocado, que necesitan a Cristo. Miren, queridos hermanos y queridos amigos, la apostasía, de acuerdo al Nuevo Testamento, en los días finales antes del rapto de la iglesia, tendrá dos cosas, será dos cosas. Esta apostasía será doctrinal y moral. Y la mayoría de la iglesia actualmente se ha alejado de la doctrina del Evangelio de Cristo. Aquí en doctrina ya se puede ver la apostasía. Pero además de esto, la iglesia moderna moralmente está viviendo como el mundo. Aquí es donde vemos la apostasía moral. Entonces, si usted es buena tierra, tendrá persecución y aflicciones por el Evangelio. Y esto es algo seguro que tendremos que pasar todos, sin excepción de nadie. Nadie se escapará de esto. Entonces yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Quiere usted no tener persecución o aflicciones por la palabra de Dios? ¿Quiere usted no tener persecuciones? Yo les voy a dar la clave. Es fácil. Hable como el mundo. Piense como el mundo, viva como el mundo y crea como el mundo cree. Y usted no va a tener persecución. Y aquí hay algo superpoderoso en la enseñanza del sembrador que muchas veces pasamos por alto, por leer rápido, por no concentrarnos, por no meditar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, y esto que les voy a decir ahora, hermanos, miren, el Espíritu Santo, para hacer captar nuestra atención, Él utilizó tanto en Mateo como en Marcos y Lucas
3 nombres diferentes para referirse al diablo. Cuando yo estaba estudiando sobre este tema, yo dije dentro de mí, voy a estudiar donde se encuentra esta parábola en toda la Biblia. Y se encuentra en Mateo, en Marcos y Lucas. Y empecé a analizar en Mateo, después fui para Marcos, lo analicé también en Marcos, después fui para Lucas y estuve considerablemente ahí un tiempo. Pero aparte de todas estas enseñanzas que yo les estoy dando a ustedes, hubo algo que captó mi atención que no pude pasar por alto. Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjense que en Mateo el Espíritu Santo usa el nombre del malo en esta parábola para referirse al diablo. Después en Marcos usa el nombre de Satanás. Y después en Lucas usa el nombre del diablo. O sea que el mismo incidente, la misma predicación, el Espíritu Santo ahora empieza a darnos detalles y nos menciona el malo, Satanás y el diablo, para referirse al ángel caído, para referirse al diablo. Entonces yo me hice esta pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo mencionó esto así? Porque el Espíritu Santo no menciona algo así por gusto. Él siempre tiene una razón por la cual hace las cosas. Entonces, después de meditar en esta palabra, creo yo, y es mi opinión personal, porque esto yo no lo he leído en ningún libro ni en ningún comentario, sino que cuando leí esta historia en los 3 evangelios, me pareció súper interesante esta observación. Creo que Cristo quiere, y escuche bien esto, hermanos, Cristo quiere que entendamos que nuestro enemigo es un ser que es malo, satánico y diabólico, porque utilizó estas 3 palabras. En otras palabras, es la personificación de la maldad, es la personificación de lo sucio, lo bajo, es un acusador, es un destructor, es nuestro enemigo, quiere nuestra muerte y quiere nuestra destrucción. Por eso que lo describe de esta manera. Nos quiere robar la palabra de Dios, nos quiere robar las bendiciones del reino de los cielos, nos quiere matar quitándonos la fe en el Hijo de Dios. Él quiere que no creamos en el sacrificio de la cruz. Es por eso que trae todo tipo de persecuciones y aflicciones. Miren, queridos hermanos y amigos, ser malo, satánico y diabólico es todo lo malo que alguno puede ser. Ese es el título más bajo que alguien pueda recibir o tener. Esa persona no es de fiar, es mentirosa, baja, solo quiere destruir, es un asesino a gusto, es todo lo malo y vil que alguien pueda ser. Es por eso que el Espíritu Santo utilizó las 3 formas de palabras para que no pasaran por alto a nosotros estudiar la Biblia. Él quiere que sepamos con quién estamos lidiando. No es un ser cualquiera que podamos vencer.
Es uno que está en guerra desde antes de la fundación del mundo contra el Dios Todopoderoso. O sea que no es cualquier enemigo, es uno poderoso, pero que fue vencido por Cristo en la cruz. Fíjense que la cruz fue lo que venció a Satanás. Cristo colgado en la cruz, alabado sea su nombre. Y si los creyentes nos anclamos en Cristo y la cruz, también seremos vencedores. No hay otro modo de vencer. Es solo a través de Cristo y la cruz. Fuera de ahí, usted será una presa fácil. Porque esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence al mundo. Es como dice la Biblia. La Biblia dice en Primera de Juan. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 5. Ahí en el 5. 4, versículo 4 y el 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, la persona que ha nacido de nuevo, vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al que ha nacido de nuevo? Al mundo. ¿Qué es el mundo? El sistema lleno de religión y de pecado. Y sigue diciendo el versículo: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué tipo de fe? Fe en Cristo y el sacrificio de Jesús en la cruz. Capítulo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Aquí hace una pregunta. O sea, ¿quién es el que ve? A todo el sistema de muerte, la religión y el pecado. ¿Quién es esa persona que vence ese mundo? Sigue diciendo el versículo: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros los cristianos vencemos si creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Si creemos que Jesús vino al mundo a dar su vida en sacrificio por los pecados de todo el mundo en una cruz. Es así como vencemos. No hay otro medio. Y yo no me canso de repetir esto y de repetirlo y de repetirlo, porque hay muchas personas que buscan la victoria, buscan la forma de vencer, buscan la forma de ganar, de llegar, de triunfar por otros medios. Cuando la Biblia nos dice claramente que es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree en su sacrificio, cree en su obra en el Calvario, cree en la palabra de Dios, cree en la sangre derramada del Cordero. Alabado sea su nombre por siempre. Miren, hermanos, el diablo es una serpiente, es un dragón, es un mentiroso. Él pecó contra Dios, fue arrojado del cielo, es el autor de la caída del hombre y de millones de ángeles. El diablo tentó a Cristo y Cristo es Dios hecho hombre. El diablo es homicida, conoce y tuerce las escrituras. El diablo hace oposición a la obra de Dios. El diablo obstaculiza el evangelio. El diablo obra prodigios mentirosos. Aparece como ángel de luz e incita al engaño. O sea que es todo lo malo que alguien puede ser. Y la única forma de vencerlo es sometiéndonos al plan de Dios, que es en Cristo nuestro Señor. La única forma de vencerlo es con nuestro testimonio,
o sea, nuestra predicación del Evangelio y la sangre del Cordero de Dios, o sea, el sacrificio en la cruz, quien es Jesucristo. Esa es la única forma de vencerlo. No hay otra forma. Por eso es que muchas veces yo me maravillo y yo me sorprendo cómo hay cristianos que se ponen a dar gritos, a burlarse del diablo, te ponen desde los púlpitos a dar saltos y empiezan así literalmente a pisar la cabeza del diablo, diciéndole: estás debajo de mis pies, te vencí, y le empiezan a dar puñetazos con las manos, tiran puños así al aire y empiezan a decirle 20,000 barbaridades. Y entonces después los ve al día siguiente que están revolcándose con los demonios. Que ahí tú no tienes ninguna... yo no veo la victoria de tuya contra el diablo ahí. Y mire, y en el sentido espiritual es correcto. Pero en la realidad nosotros no tenemos ni el poder, ni la sabiduría, ni la maldad que tiene este ángel caído. Es por eso que debemos refugiarnos en el lugar secreto de Dios, quien es Jesucristo. Ahí es donde único estamos seguros, en Cristo. Ahí no hay demonio, no hay diablo que nos pueda tocar. Estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Es solo cuando estamos viviendo para Cristo, es solo cuando nuestra fe está en Jesús y el sacrificio, que somos vencedores. Fuera de ahí estamos perdidos y a merced de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo enseña Efesios, capítulo 6. Léase Efesios. Miren, hermanos, me voy a desviar por un tema ahora, porque esto ahora es importante, que me vino al pensamiento. Creo que todas esas manifestaciones de seres de otros planetas y de platillos voladores, te vas a Google ahí, va a ver toda esa información, y en la televisión lo dan casi todas las semanas. Creo que son señales del mundo de las tinieblas. Fíjense que el diablo, con todos sus ángeles caídos, ellos habitan en regiones celestes y tienen poder, sabiduría y tecnología que el hombre no posee todavía. Quieren hacerle creer al hombre que ellos son sus creadores. Y en casi todas las películas de Hollywood tratan de enseñar que somos el producto de una civilización más avanzada que nosotros. El diablo sabe que le queda poco tiempo y es por eso que está desesperadamente haciendo señales y prodigios mentirosos con la intención de engañar al mundo y a la iglesia. Mire, y en cuanto a estos seres extraterrestres que dicen que son los dueños que viven en otras galaxias y todas esas cosas, yo les voy a enseñar un versículo bíblico que a mí me ha ayudado mucho, y se los voy a leer en 3 versiones. Miren lo que dice la Biblia en Salmos 115:16. Dice: los cielos son los cielos de Jehová. O sea que los cielos son de Jehová.
Yo no veo ahí que dice los cielos son de una civilización más avanzada, los cielos son de los demonios, los cielos son de Satanás, los cielos del hombre. No, los cielos son los cielos de Jehová, de Dios. Y sigue diciendo el versículo, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Nos dio a nosotros los hombres la tierra, para vivir en la tierra. No para vivir en Marte, ni para vivir en Júpiter, ni en Saturno, como quieren hacer ahora estos millonarios que están invirtiendo dinero en esas allá arriba. Bien. Entonces después dice, esto es la versión Reina Valera. Después dice la versión de España, una versión que me agrada mucho. Dice, con permiso, el cielo es del Señor, la tierra se la dio a los humanos. Punto. Ningún ser extraterrestre ha puesto aquí el ser humano. Fue Dios el que lo hizo. ¿Entendemos? Entonces después dice la versión NBI, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Esto no hay discusión. Y la autoridad máxima para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. O sea que Dios es el creador de todo el universo. No como dicen algunos los extraterrestres. Y Dios dio al hombre la tierra. Punto. No se la dio ningún demonio, ningún diablo, se la dio al hombre. En el jardín del Edén le dijo a Adán, aquí tú eres el jefe de todo esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que esas manifestaciones creo que son del diablo y de ángeles caídos. Miren, hermanos, estos ángeles caídos tienen cuerpos espirituales que pueden adoptar formas humanas. Pueden aparecer y desaparecer, tienen poder y mucho conocimiento y mucha sabiduría, especialmente sabiduría en lo malo. Y el único objetivo de ellos es derrotar a Dios y al Evangelio de Cristo. Pero usted tranquilo, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ya ellos están sentenciados. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, aquí en Occidente, donde vivimos nosotros aquí en Estados Unidos, América, no hay tanta persecución. Pero en el Medio Oriente, allí, hermanos, le cortan la cabeza a cualquiera que decida servir a Cristo. Yo recuerdo en Cuba, hace unos años atrás, encarcelaban a cualquier persona que tuviera solamente una Biblia en la mano. Y en muchos países, si usted es cristiano, te tratan como a ciudadanos de segunda clase. Te tratan como si fueras algún ser extraño. Sin embargo, el cristiano, a ese que están tratando, que están persiguiendo, que lo tratan como si fuera algo extraño, es la luz del mundo, es la sal de la tierra, es una ciudad sentada sobre un monte. Es por eso que todos nos pueden ver, somos visibles. Hemos dejado de ser invisibles desde el día que nos convertimos en hijos de Dios. Ya no se puede esconder. Ya usted no se puede esconder. Ya usted dejó de ser invisible. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, el cristiano es un embajador del reino de los cielos. Es un rey, un sacerdote, un profeta. Es un hijo del Dios Todopoderoso, que trae palabras de vida eterna. El cristiano es todo lo bueno que se puede ser.
Porque estamos en Cristo, no por otra cosa. Estamos en la justicia del Hijo de Dios. No que usted sea justo. Usted es justo porque está en Cristo. Pero usted justicia propia no tiene ninguna. Porque todos nos merecemos la muerte. Gloria sea Jesús. El enemigo del hombre ha hecho que a lo bueno se vea como malo y lo malo se vea como bueno. Es como el fuego, yo le voy a poner un ejemplo, es como el fuego. Algunos lo ven como algo útil, otros como algo destructor. Algunos utilizan el fuego para el bien, para calentarse, para hacer una comida caliente. Otros lo utilizan para quemar, destruir y para arruinar. Y eso es lo que ha hecho el diablo, que le ha cegado el entendimiento a la mayoría en el mundo para que no puedan ver lo bueno del evangelio de Cristo Jesús. Miren, en los tiempos de Cristo, cuando Cristo estuvo en la tierra y cuando los primeros cristianos empezaron a predicar y a convertirse, creer en Él hacía que te expulsaran de las sinagogas. Te expulsaban de los centros de trabajo, no te rentaban las viviendas. En esos tiempos los judíos veían a los cristianos como la escoria de Israel. Y en muchas ocasiones los encarcelaban y en otras ocasiones los asesinaban. Mire, yo recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, que mi familia al enterarse que era cristiano y no católico, empezaron a decir, tengan cuidado con él, que se metió en una secta de fanáticos. Díganme ustedes, hermanos, díganme ustedes con sinceridad, esto es aflicción, esto es persecución. Usted sabe lo triste y deprimido que yo me sentí cuando mi propia familia empezó a rechazarme. Y solo por haber creído en Jesucristo. Mire, me viene a la mente un salmo que se encuentra en capítulo 34, versículo 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Un día estuve leyendo este versículo y me puse a pensar, ¿por qué son muchas las aflicciones del justo? Y entonces, después de meditar en esta palabra, regresé con esta respuesta. Porque para poder vivir en este mundo caído, lleno de pecado, de muerte, de engaño, de maldad, de enfermedades, de hipocresía, de violencia, de religiones falsas y de la mentira, del fraude, no es fácil. El mismo sistema te empuja a cometer fraude y pecado. ¿Saben cuántos santos han caído en el fraude, en el robo y en la mentira? Porque de la manera justa, para vivir justamente, se hace difícil en este sistema social. A veces, para poder obtener algún beneficio del gobierno, muchos tienen que mentir y que robar. Por eso es que se hace difícil para el justo. Por eso es que las aflicciones de justo son muchas. Si usted quiere vivir piadosamente, si usted quiere ser auténtico, si usted quiere vivir justamente, con dedicación, con sinceridad y santidad, usted padecerá de muchas tribulaciones. Porque el mundo, queridos hermanos, lo verá como algo extraño. Así como le digo. Miren, yo recuerdo que cuando yo me convertí al cristianismo, había muchos amigos y conocidos que me decían, oye,
La religión es para los hombres débiles. Salte de ahí. No pierdas el tiempo en la religión. Disfruta la vida que solo tienes una. Disfruta las mujeres. Disfruta los autos. Disfruta las fiestas. Disfruta las ropas, las comidas. Disfruta las drogas. Que eso es lo que te va a llevar. Lo que te vas a llevar. Disfruta, disfruta, disfruta. Eso es lo que me decían. Y esto son dardos. Y gracias a Dios estos dardos no me apartaron de la fe. Pero ¿sabe usted que estos mismos dardos que Satanás me lanzó a mí han tenido efectos sobre cientos de hombres y mujeres? Esos mismos dardos que no me destruyeron a mí han destruido a miles. Cientos y miles no han podido pasar por esas pruebas. No han podido resistir la voz del mundo y menos la voz de las tinieblas. Mire, yo leí en un libro que se titula La historia del cristianismo, se lo recomiendo, que familias enteras que fueron echadas a los leones solo por creer en Cristo. Hermano, ¿quién puede resistir algo así? Esto es súper difícil. Y aquí yo diciéndoles todas estas cosas, les estoy enseñando la pura palabra de Dios. No les estoy mintiendo ni metiendo miedo. Les estoy enseñando para que cuando vengan las tribulaciones o las persecuciones, usted se acuerde que Calixto Villa le estuvo hablando en este día que algún día vendrían. Y lo estoy haciendo para que usted resista como un hombre. Y para que usted, mujer, se ponga los pantalones. Y como dijo Jesús, te digo hoy día, que tu fe nunca falte. Que sepas mantenerte fuerte hasta el final. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces la pregunta para nosotros hoy día no es que si pasaremos o no pasaremos algún día por ellas, sino la pregunta que debemos hacernos es, ¿estará nuestro carácter tan formado que pasemos por ellas victoriosos con nuestra fe arriba e intacta? Para que esto suceda, hermano, debemos permitir que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestros corazones, dando frutos en línea con su voluntad. No debe haber pedregales dentro de nuestras vidas, porque si hay pedregales en nuestro interior, eso hace resistir a la palabra de Dios. Bueno, hermano Calixto, ¿y qué acerca de la que cayó entre espinos? Miren, Jesús dijo acerca de la persona que fue sembrada entre espinos. Él dijo lo siguiente, en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vuelvo a repetir este versículo porque este versículo está muy poderoso. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Las siguientes pruebas de este versículo no son aflicciones y persecuciones, no, hermano, es todo lo contrario. Estas pruebas son opuestas a las otras. Ellas son los afanes y las riquezas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Escuchen esto, hermanos. Las presiones para la popularidad humana, las presiones para el éxito material, ahogan la palabra de Dios. Pero a la vez estas cosas le dan vida y respiración a las palabras del mundo, a la vida del mundo, a la filosofía, a la psicología, a la palabra falsa y a las palabras de los demonios. Hermanos, es por eso que hay muchos predicadores y motivadores que están vivos, vivitos, caminando por ahí, que están muertos. Todo lo que predican es muerte, aunque hablan vida. Miren, muchas veces el deseo desmedido por la fama, el deseo por el éxito materialista, ahogan los efectos de la palabra de Dios, ahogan los efectos de la verdad en sus corazones. Esas cosas a veces nos asfixian espiritualmente. Miren, yo les estoy enseñando aquí lo que enseñó Cristo. Así que si usted me quiere contradecir, está contradiciendo a Cristo y su palabra. Muchas de estas cosas, al final, secan, dejan sin efecto la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en vez de ser transformados a la imagen de Cristo, nos convertimos en incrédulos, rechazando al dador de la vida, y nos transformamos a la imagen del mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces podemos decir que estos dos grupos representan los dos tipos de pruebas que le vendrán a todos los creyentes. Miren, hermanos, escuchen bien esto. Por favor, ahora, en este momento, pare todo lo que usted está haciendo. Frénese ahora frénese en el tiempo y escuche. Las primeras pruebas vienen cuando las cosas están duras. Las segundas pruebas vienen cuando las cosas están suaves, lindas y hermosas. Algunas personas flaquean ante las persecuciones y las aflicciones, pero otras caen ante las presiones del éxito material. He conocido ministros que resisten las aflicciones, pero que han caído y han doblado sus rodillas ante el dinero, la fama y el poder. Y sobre el dinero, la fama y el poder di yo una enseñanza. Me sentí un día súper inspirado y la prediqué desde mi auto. Les recomiendo que la busque y la escuche, porque lo va a edificar poderosamente. Fíjense que la Biblia dice en el libro de Proverbios que hay dos tipos de personas. Para aquellos que flaquean ante las aflicciones, Salomón dijo,
Esto se encuentra en Proverbios 24:10 de la versión NBI. Dice, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Estos son para los que se dejan, a los que flaquean ante las aflicciones. Pero también Salomón habló para aquellos que se dejan llevar por el éxito y dijo en Proverbios 1:32, dijo, Reina Valera, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero escuche esto, Salomón mismo cayó en este segundo grupo de personas y trágicamente, a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, al final de tanta prosperidad se convirtió en un necio y fue destruido. Sí, Salomón. Sin embargo, podemos ver todo lo contrario con Moisés. Este hombre Moisés enfrentó estos dos tipos de pruebas. Por 40 años él disfrutó las riquezas y el lujo de la realeza de estos egipcios. Y esta gente sí vivían con lujos. Esta gente sí disfrutaban de todo. Fíjense que él quizás sería el próximo faraón de Egipto. Mas cuando ya era un hombre maduro, cuando yo llegó a ser maduro y consciente, rechazó todos los lujos y escogió el camino de la soledad y del aparente fracaso. Fíjense que voy a mencionarle esta palabra, el aparente fracaso. Salió de vivir lujos y en palacios y de tenerlo todo a vivir en un desierto, a vivir en escasez, a vivir trabajando. Fíjense que Hebreos menciona sobre esto. Hebreos capítulo 11, versículo 24-25 dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren, hermanos, por los próximos 40 años, Moisés atravesó las pruebas de las aflicciones. Estuvo exiliado, sin su pueblo, sin su gente. Fue un desconocido, un don nadie a los ojos del mundo. Estuvo cuidando un rebaño de ovejas que no eran suyas, sino del suegro, y en una tierra lejana, en un desierto árido y duro de vivir. Pero cuando ya finalmente había pasado las dos pruebas, a la edad de 80 años, se levantó como el hombre de Dios que liberaría a Israel. Esto es un ejemplo para todos nosotros los cristianos. Es como lo dice Santiago en capítulo 1, versículo 4, donde dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso es necesaria la resistencia, la perseverancia, para que seamos cabales, para que lleguemos hasta el final, que no nos falte nada.
Hay dos ladrones, hermanos, que nos destruyen. Hay dos pruebas que nos destruyen. Hay un pensador que dijo: cuando usted se encuentre con el triunfo y con el desastre, trátelos de la misma manera. Y yo me puse a pensar en esto y yo decía, ¿qué quiere decir este hombre con esto? Pero después de haber crecido en el cristianismo y de haber leído las escrituras, he podido comprender y entender que tenía mucha razón. Ya sea que digamos triunfo y desastre, o éxito o fracaso, los dos quieren decir lo mismo. Los dos son ladrones. Ninguno de los dos parece ser lo que es. Tampoco son eternos o permanentes. Y afortunadamente en este estudio yo puedo enseñarles cómo lidiar con estos dos ladrones. Porque a veces, desafortunadamente, muchas veces no podemos enseñar porque no comprendemos. Y miren hermanos, el mayor ejemplo lo tenemos en el propio Jesús. Porque Jesús pudo lidiar con estos dos más efectivamente que nadie. Él experimentó momentos de mucho éxito, como cuando las multitudes echaban sus mantos en el camino entrando en Jerusalén. Y cuando todos gritaban y decían, y la multitud que era muy numerosa, ellos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Imagínense cómo se va a sentir el corazón de uno cuando lo traten así. Imagínense cuando se pongan a decir: qué pastor más grande este, qué palabra más hermosa este, gloria sea a Dios por este pastor, por este apóstol. No digo yo si se le suben los humos, pero esta misma multitud que lo aclamaba así, que gritaba así, empezó una semana más tarde a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Mientras que sus más cercanos amigos y seguidores lo habían abandonado. Pero a pesar de todo eso, Jesús nunca se dejó llevar por el éxito ni por el fracaso. A través de las dos pruebas, Él atravesó las presiones que pudieran desviarlo del supremo llamamiento. Porque Jesús solo era motivado a hacer la voluntad del Padre. Su propósito hacía que caminara siempre hasta el final, sin dejar que el éxito lo elevara o que el fracaso lo hiciera caer. Pasó por todas estas pruebas con éxito profundo. ¿Y cuántos de nosotros ya hemos caído en algunas de ellas? Hoy es el día de levantarse y de empezar en el camino de la victoria. Miren, para añadir algo más a este estudio, en el capítulo 12 de los Hebreos, Pablo nos desafía a mencionar los santos del Antiguo Testamento, quienes por la fe
vencieron todas las pruebas. Y entonces nos pone a Cristo ante nuestros ojos como el final, como el patrón perfecto para obtener la victoria. Y él dice así en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mientras seguimos la exhortación de Pablo y hacemos a Jesús nuestro modelo, de momento descubrimos que Él es en verdad dos realidades: el autor y el consumador de nuestra fe. El quien empezó a trabajar en nosotros su gracia, la completará por su gracia. Su victoria es la garantía nuestra. Todo el requerimiento que se nos exige es que pongamos nuestros ojos en Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Ese es nuestro requerimiento. Y así, de esa manera, podremos atravesar todas las pruebas, todas las dificultades, todos los momentos buenos, todos los momentos donde la carne quiera caer, porque vamos a tener toda la ayuda del Espíritu Santo, toda la fuerza del Espíritu Santo vendrá a ayudarnos, a fortalecernos, a animarnos para salir hacia adelante, para superar todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Sé que me he extendido en este estudio, pero era necesario decir todas estas cosas, porque todo esto va a liberar a muchos. Resumen de este estudio. Las Escrituras nos advierten que nuestra fe será sujeta a severas pruebas. Estas pruebas son necesarias para probar la genuinidad del vaso y para desarrollar un fuerte carácter cristiano. Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 5 4 resultados de tales pruebas. 1. La perseverancia o la firmeza. 2. Un carácter aprobado por Dios. 3. La esperanza, serenidad, confianza, que esperamos lo bueno. 4. El amor de Dios en nuestros corazones. Y finalmente, las pruebas nos llevan a tener una relación muy íntima con Dios, donde solo vamos a encontrar satisfacción y nada más. En otras palabras, el cristianismo estará tan relacionado con Cristo que solo esa relación puede satisfacer los deseos del alma. Cualquier otra práctica que usted haga, cualquier pasatiempo, cualquier entretenimiento, no lo llenará. Solo la relación con Cristo llenará su vacío. Santiago y Pedro hablaron de las tribulaciones
y nos enseñaron que son necesarias y que son parte de la experiencia cristiana. Pedro compara estas pruebas con el fuego que se usa para refinar el oro o la plata. Esta ilustración también fue usada por los profetas del Antiguo Testamento para mostrarnos el trato de Dios con Israel. Tanto Pablo, Pedro y Santiago nos aseguraron que una vez que entendemos el propósito de las tribulaciones, las abrazaremos con gozo. Y si se nos somete a extremas presiones, nunca negaremos nuestra fe. Por lo tanto, las pruebas toman dos formas centrales. Número 1, cuando las cosas están duras, y número 2, cuando las cosas están fáciles. Y Moisés fue un ejemplo para nosotros. Enfrentó las dos pruebas y las pasó. Y se convirtió en el escogido por Dios para liberar a Israel de Egipto. Sin embargo, queridos hermanos y amigos, nuestro máximo ejemplo fue y es Jesucristo. Se enfrentó a las dos pruebas, al éxito y al fracaso. Y mientras sigamos su ejemplo, maduramos y nuestra fe se hará cada día más y más robusta. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.